Bueno, vamos a hablar de macros. Cada emulador tiene su propio sistema de macros. ¿El macro qué es? El macro básicamente te vas a decir a tu mouse en qué posición tocar, en qué tiempo, qué hacer, y es como si repitieras una secuencia o si lo estuvieras usando vos. Grabás la secuencia y después la podés volver a repetir, no tenés que estar presente. No es un cheat, está permitido y la verdad es muy cómodo. Voy a hablar de dos, del de BlueStack y del Memo. De BlueStack no hay mucha ciencia para hablar. Tocan en esta flechita de acá, se llama instalador de macros. Tocan acá, le dan a grabar y se graba todo lo que ustedes hacen. Después lo que pueden es repetir eso que hicieron una y otra vez. El BlueStack, ¿en qué nos conviene usar este tipo de macro que nos ofrece el BlueStack? Supongamos que quieren empezar de vuelta para crear sus secundarios. Lo único que tendrían que hacer es grabar la secuencia de cuando empiezan a jugar y van completando las misiones. De esa forma después pueden crear múltiples secundarios y dejar en automático que completen la primera fase del juego, que es bastante tediosa, que es la del tutorial. El tutorial te va diciendo, te va apareciendo un cartel acá, te va diciendo hacer clic acá, teletransportarte a Dungeon, después cambiar el realm, después movete. Y toda esa secuencia la pueden grabar con BlueStack y después repetirla una y otra vez, y hacen varios secundarios y no tienen que hacer toda la introducción con cada uno. La hacen una vez y ya les queda grabado el macro. ¿Qué es lo que no tienen que hacer con este macro? Bueno, cuando les sale el cartel acá, lo que no tendrían que hacer es tocar acá, porque acá le aparecen muchas cosas random. Le van a aparecer la ropa que se van a poder ir equipando. Cada vez que quieran acomodar stat, van a tener que tocar acá, poner en el botón de automático, después los acomodan como quieren cuando el personaje hace la transformación en las dos misiones. Pero en un principio estaría tocando acá, tocar el automático, que se acomode, confirmar y la entrada a los 12 box, a los 12 real boss y a los exe boss pueden dejar acá, calcular 40 minutos y que se haga los 5. Graban toda la secuencia de inicio, se graban ustedes jugando un tiempo largo, no tocando en este botón y las cosas que pueden llegar a ser random. Y de esta forma el BlueStack puede llegar a ser útil la parte de macros. Tienen que tocar acá, le dan a grabar y acá empieza a grabar. Acá lo pausan y acá lo finalizan. Y eso sería todo con el BlueStack. ¿Qué diferencia hay con el Memu? Bueno, el Memu es por comandos, es más práctico y tiene muchísimas utilidades. En un principio, lo que tiene la comunidad de Memu, sus guías en español. Entonces ustedes ponen macros Memu en la página oficial, tienen que buscarla acá de Memuplay, les va diciendo qué hace cada macro. Igual yo en esta guía les voy a hacer un video con los ejemplos de macros que hice yo, para que los copien o para que tengan una orientación. ¿Qué vamos a necesitar con Memu? Bueno, van a tener que hacerse una carpeta, o por ejemplo, ustedes los van a tener que hacer por separado. Van a hacer cada macro para no perderse. Van a ir haciendo la prueba y a medida que les vaya saliendo los van a guardar. Y van a tener que ponerle el nombre a los macros, por ejemplo el autoclick. Acá dice por ejemplo el ROAD 1, el ROAD 2. Y después lo que hacen es copiar y pegar. Copian el ROAD 1, después le ponen tiempo de espera, pegan el ROAD 2 abajo, confirmar las misiones, el día 1 de juego, el de abrir huevos, el de los real boss, el de acomodar stat. Los pegan y los van configurando y de esta forma se hacen su propio macro para que el juego juegue solo. Entonces por ahí conviene abrirlos
abrir uno solo, no me ocupa muchos recursos, puedo jugar otro juego, puedo incluso ver una película, una serie, abrir Facebook, minimizarlo, dejarlo en macro en ejecución, el juego me hace todo solo. Es más, incluso después pueden hacer que cambie de personaje y se seleccione a otro dentro de la misma cuenta, o cambie incluso de cuenta y se hagan todos los secundarios uno por uno sin que ustedes hagan nada. Y le pueden asignar 4 GB de RAM, con eso les van a dar más que bien. Yo le puse 6 núcleos con 6 GB de RAM, y les va a andar con 4, les va a andar bien, y con una sola ventana principal, dejando en automático minimizado. El juego lo minimizan, ese acá lo tienen, lo ponen acá o acá, lo achican y lo dejan por el macro. ¿Dónde encontramos en MemoPlay la opción de los macros? Bueno, van a tener que tocar en los 3 puntos de acá, en la opción de teclado, y acá les va a aparecer la configuración de los botones. En avanzado les va a aparecer macro. Y acá pueden crear un botón de macro. Tocan acá, arrastran y acá crean el botón de macro. Yo acá hice 2. En el 8 pongo el macro, yo lo activo con la tecla número 8. Y en el 9 le pongo, en la tecla número 9, le pongo que me detenga el 8. Si quiero interrumpirlo, porque hay un error, se movió el R en algún eje, acá aparecen los ejes, el R y el macro no sale como quiero, entonces fuerzo a que se detenga. Vamos a explicar un par de cosas básicas. Bueno, en las versiones de ahora agregaron acá los comandos. Vamos a crear un macro nuevo, tocar estos 7. Bien, te aparecen acá. Entonces, hacer clic. Vamos a empezar a explicar. Size. Esto de acá va siempre al principio. Si ustedes ven, yo lo tengo puesto en varios macros. Pero si ustedes van a unir en un archivo nuevo y van a copiar este macro y después lo que tienen que borrar es esto que dice touch, porque ya lo tienen acá arriba. El size, perdón. Lo que tienen que borrar es el size porque ya lo tienen ahí arriba. ¿Ves que dice size? Y yo le pongo subirme los stats. Después de terminar el road 1, lo que tengo que hacer es copiar todo esto menos la parte que dice size. Porque ya la tengo puesto acá. Esto va al comienzo y nada más. ¿Qué es eso? Eso es el tamaño que tienen configurado el emulador, el tamaño de la pantalla del emulador. Si ustedes cambian la configuración del emulador a una pantalla más chica, tienen que cambiar eso en el macro. Después tienen varios comandos. Tienen el touch, que es tocar. Van a tener que decir tocar el botón. Pero siempre definan un tiempo, un retraso en milisegundos. Después de tocar el botón, le van a tener que decir por cuánto tiempo van a tocar ese botón. Y bueno, lo vamos a tocar durante 100 milisegundos. O sea, 0,1 segundo. Durante ese tiempo vamos a hacer un touch en el botón. ¿Cómo sabemos en qué parte de la pantalla va a tocar? Bueno, si arrastran el mouse sobre la pantalla, les va a decir los ejes X e Y. Entonces, si yo quiero que toque en este círculo, voy a tener que poner 245 y 207. Entonces pongo 245 y 207. Entonces lo guardo y aprieto el 7 y ahí se tocó el botón. Es muy fácil. Básicamente lo único que van a definir es en qué posición de la pantalla van a tocar, el lapso de tiempo que van a estar tocando ese botón, o cuánto tiene que esperar en la siguiente interacción. Siempre entre interacción tiene que haber un tiempo. Pueden ser tocar todo al mismo tiempo. Y lo bueno que tiene el Memu es que tiene varios idiomas
una comunidad muy grande que te explica cada comando de una forma muy sencilla. Yo igual los voy a explicar, pero cualquier cosa está en Google. Vamos a hacer un ejemplo. Pongamos que quiero que entre, que toque acá, después toque acá y después toque acá. Primero hay que tocar en esta flecha. Anda así: 4, 11 y 11. 4, 11 y vamos a hacer que espere un poco más. Vamos a ponerle un tercio de segundo y vamos a decirle toca en el más este que está acá. Quiero llegar hasta acá. Entonces le digo, bueno, después de un tercio de segundo hace clic en 205, 37. 105, 37. Espera otro tercio de segundo y hace clic ahora acá. Tendría que ser 248, 71. Siempre revisando acá. 248, 71. Vamos a ponerle, digamos, lo de arriba y pegamos 248 y 70. Y después le digo que una vez que le digo que apretamos acá, quiero decir que aprieten el primero para hacerlo sencillo, que vendría a ser 378 y 83. Digamos esto, que lo voy a repetir. Lo pego. Acá. Y le pongo 380, 83. 30 y 83. Y vamos haciendo el macro de a poquito y lo vamos a ir probando a cada rato por si falla, si le erramos en algún número. Entonces cerramos esto y apretamos la tecla que le asignamos. Si no se acuerdan, tocan el teclado, acá le asignamos al 7. Este es el macro que acabo de crear. Y apretamos el 7. Ahí se está poniendo todo. Y se quedó acá, no le pifió a este botón. Vamos de vuelta, vamos acá, le tocamos en el lápiz para editarlo y nos revisamos los últimos dos renglones. Y yo quiero que se posicione acá: 382, 82, 82, 82. Y para que vean bien el paso a paso le vamos a poner un segundo. Guardamos, cerramos, volvemos todo como estaba y apretamos el 7. Ahí está todo poniendo solo. Y me falta ahora acá definir a cuál quiero ir. Volvemos acá de vuelta, tocamos el teclado nuevamente, modificamos y seguimos construyendo nuestro macro. Entonces repetimos y le vamos a poner ahora que toque en el 1. 444 y 76. 444 y 76. Y ahí estaba yendo. Ahora yo lo que quiero hacer es que toque la botita que está en mitad del mapa. Vamos de vuelta acá, tocamos el... Vamos de vuelta acá, tocamos el teclado, tocamos acá y por último te voy a decir que repetir esta, pero copio, pego abajo y le digo que vaya hasta la botita que está acá. Tendría que ser 290, 166. ¿Funciona? Sí. Vamos acá, 290, 166. Y guardamos y vamos a probar. Entonces tocamos ahora el 7, que es la tecla que le asignamos, y ahí está ejecutándose el macro y jugando el juego solito. Y ahí se teletransportó con la bota. Bueno, esta es la introducción para que tengan una idea de lo que es el macro. Ahora vamos a empezar a explicar
A continuación, macro por macro. ¿Qué hace cada cosa? Si te gustaron mis videos, dame una mano con un cafecito. En el link de la descripción de mi perfil está el link de Cafecito App. Si no puedes ayudarme con un cafecito, dame una mano suscribiéndote al canal y dándole un like.